Bueno, mi querido Melanio, ¿cómo vas? ¿Cómo va la cosa por tu lado del mundo? Bien. Bueno, bien, brother, muchas gracias. Espero que también tú estés bien. A veces, a veces es difícil separar como los ánimos con respecto a lo que pasa en Venezuela, a pesar de uno estar acá, ¿no? Yo creo que eso nos afecta a todos. Como lo estabas diciendo, como en la introducción, un poquito de lo que queríamos conversar el día de hoy con el tema de la prensa en Venezuela. Es un sentimiento muy desesperanzador a veces, porque uno tiene conciencia de los riesgos que uno enfrentó cuando uno estaba en Venezuela y que básicamente son las razones por las cuales uno tuvo que irse al exilio para tratar de evitar esas consecuencias. Y cuando le sucede a un colega en nuestro país, uno siente hasta, bueno, en lo personal a veces siento hasta culpa de no poder hacer nada, más allá de reportarlo, ¿no? Porque cómo Dame me... un segundito, Melanio, discúlpame un minutico, porque tengo una persona que ha escrito varias veces por aquí. Yo no sé a qué se refiere esta persona, pero me ha dicho desde que empezó el programa. Yo le voy a dar la oportunidad, y discúlpame, Melanio, de darle chance a esta chica, que me parece que es una chica que me está hablando acerca de una situación que se vive en Perú. No sé a qué te refieres, no sé qué información tienes de lo del Perú, porque sé que, bueno, que ha habido, como ustedes saben, siempre hay, bueno, comentarios. De hecho, vi recientemente unos comentarios que hizo un diputado peruano. No puedo conectarme con la persona. Nada, olvídalo. Estaba tratando aquí de ver si la podía sacar Subir al a aire, la... pero bueno, sí, subir a la transmisión. Dice que sectores de Lima, el Callao, Los Olivos, San Juan, ajá, pero ¿qué es lo que ocurre en Perú? Que no entiendo qué es lo que me quiere decir la amiga de lo que está pasando en Perú, porque no entiendo cuál es la insistencia. Comprendo que quiere comentar algo, pero entonces no me termina de decir, No ¿no? termina de poner Discúlpame, la información. discúlpame, brother, No ¿ok? pasa, no pasa nada. Yo entiendo que a veces cuando uno está en vivo, los comentarios, la gente necesita eh, dar una información de último momento. Lo que pasa es Desahogarse, que pues yo la entiendo. Sí, dice nada, dice que está fea la situación porque están atacando bandas criminales. Bueno, la verdad es que no sé exactamente. lo que el consejo que yo le doy a la gente es que sean pacientes cuando hacen ese tipo de alertas, porque uno como periodista no puede hacer vocería de lo que escriba cualquiera inmediatamente en el live, porque uno tiene que verificar que lo que ustedes están diciendo tiene, que es real, pues que son hechos que están pasando, para uno poder denunciarlo, para uno poder hacer eco de la situación. Tienen que tener paciencia. Pueden poner ahí la información y uno siempre va a investigar y uno lo va a reportar, pero el hecho de que lo No, pongan y por lo 30 que estoy veces no, viendo es bastante delicado porque es dice que bastante están delicado. Entonces, atacando. uno no puede decirlo al aire en vivo si uno no puede, si uno no verifica primero. Entonces, tienen que tener paciencia con eso, ¿no? Yo se lo digo muchas veces porque, ¿qué pasa? Una de las cosas que también hacen los propagandistas y que hacen los bots del régimen y los trolls es lanzar información durante los en vivos para que uno la diga al aire y después eso no está pasando. No digo que ese sea el caso en este momento, pero es una técnica que han utilizado mucho y uno tiene que cuidar que lo que uno dice realmente tenga algún tipo de sustento que esté sucediendo para uno poder reportarlo. Pero de todas Correcto, así formas, bueno, es, Melanie. Y nada, te nada, agradezco mucho el comentario, no, de verdad. lo que te quería No, es que, comentar mira, era que, no es fácil, no es fácil ser periodista y menos cuando uno maneja medios independientes, ¿no? Definitivamente. Y quería hablarte un poco de esto, pues, de Melanio, tomando en cuenta pues, de que ambos somos periodistas y hemos trabajado en Venezuela. Bueno, quizás tú ya no tanto como reportero, pero de alguna forma también pues, cubriste algunas informaciones en Venezuela. Pero sí, quiero hablar contigo acerca de este tema. ¿Cuáles son los riesgos que pueden estar corriendo los periodistas venezolanos dentro del país para poder informar a la población?
Mira, desde hace varios años la persecución a la prensa ha sido constante. Nosotros hemos hecho la denuncia ante los organismos internacionales pertinentes, tanto la Corte Penal Internacional, porque a pesar de que el caso, que es algo que me gusta explicar bastante, a pesar de que el caso Venezuela 1, con la investigación de crímenes de lesa humanidad que está haciendo la Corte Penal Internacional, no ampara directamente como ataques a la prensa. Lo que sí se ha podido suministrar a la Corte es el patrón de estigmatización desde los medios de comunicación del Estado que inician la violación a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Hemos podido registrar un patrón que existe de, por ejemplo, el mazo dando. Cuando alguien sale en el mazo dando, cuando alguien es expuesto por Diosdado Cabello en los medios públicos nacionales, lo que activa es a la maquinaria represiva contra esa persona señalada. Entonces, esas son cosas que hemos podido denunciar a los multilaterales, a organismos como la Corte Penal Internacional, porque efectivamente el ejercicio del periodismo en Venezuela es un riesgo. Y es un riesgo que ya nos ha demostrado las consecuencias. Hace poco tuve la oportunidad de estar en la CIDH en una jornada de la situación de la sociedad civil más específicamente, pero tuve la oportunidad de mencionar el tema de la prensa, de cómo estaba el acoso hacia los miembros de los medios de comunicación, tanto como independientes como los privados establecidos ya en el país. Y se pudo llevar la evidencia de cómo han cancelado los pasaportes, cómo los han parado en migración y no permitirles la salida del país para que no puedan continuar con su actividad informativa fuera del territorio nacional. Entonces, esas son como las cosas más pequeñas, pero ya estamos viendo desde hace tiempo un patrón represivo mucho más fuerte que ya incluye el encarcelamiento. Hay varias personas que están tras las rejas, que son miembros de la prensa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa los incluye a todos, ¿no? Son aproximadamente 15 trabajadores de la prensa, entre camarógrafos, periodistas, productores, que están en estos momentos en condición de preso político. El caso más sonado es el último, el de Nakari Ramos y Gianni González, que son una pareja de jóvenes periodistas, ambos están casados, son un marido y mujer, que fueron detenidos por hacer un reportaje sobre la criminalidad en Venezuela. Que, Para un medio de por cierto, comunicación llamado... debo hacer un inciso aquí, discúlpame, Medaño. Lo comentaba la semana pasada, pero este reportaje está limpio, es Sí, decir, es un reportaje que no tiene ningún tipo de sesgo político. Sencillamente la chica se basa en comentarios de redes sociales y busca las dos partes. O sea, me parece un trabajo además bien equilibrado como para determinar que por culpa de ese trabajo ella está instigando al odio. Eso no logro entenderlo. pasa que esto tiene varias partes, ¿no? Efectivamente, como tú bien lo señalas, el reportaje está muy bien hecho. A ver, tiene todos los puntos de vista. Tiene personas que dicen que la criminalidad no ha aumentado, tiene personas que sí declaran que sí, que han sentido que ha subido. Hay personas que desmontan la teoría de que los deportados tienen participación en el incremento de la delictividad en Venezuela. Hay otros que sí dicen que sí, se entrevistan. Inclusive, una de las cosas que yo señalaba cuando reportaba sobre esto era que la periodista utiliza un lenguaje muy complaciente con el régimen de Nicolás Maduro. Llama a Nicolás Maduro presidente, llama a Diosdado Cabello ministro de Interior y Justicia. A ver, juega con todas las reglas que en teoría de autocensura, que en teoría deberían darte algún tipo de protección cuando reportas en Venezuela porque no estás incomodando al poder. De todas maneras, utilizaron este reportaje para imputarle unos delitos inventados por ellos que simplemente son creados para meter en la cárcel a quien nunca ha cometido un delito. ¿Por qué? Porque la ley contra el odio, todos estas parapetos legales que ellos se inventaron, que son áreas grises de interpretación libre por el PSUV, se inventaron básicamente para ponerle un delito a alguien que nunca ha cometido un crimen. Entonces le ponen instigación al odio, publicación de noticias falsas. Cuando tú ves el reportaje, tú no puedes, no hay una forma de identificar dónde está la noticia falsa. Y si hubiese habido una noticia falsa, ahí una pena de cárcel en el INOF no es proporcional
al delito que se le está imputando. Eso hay que, eso hay que dejarlo claro, porque tú no puedes meter a un periodista por un reportaje mal hecho a una cárcel como el INOF. Y no solamente la meten en el INOF a ella, sino que a su esposo, que era el camarógrafo, imagínate, el que la graba, lo mandan para el Rodeo 2. Ellos tienen una niña de 5 años que hoy está desamparada Claro. por puro capricho del régimen. El reportaje que ella hizo para el medio de comunicación Impacto Venezuela fue puesto a la atención del régimen por uno de sus mayores propagandistas. Una persona que a razón de la sociedad civil, del público en general, no tiene ningún tipo de incidencia porque nadie le presta atención. ¿Sabes que esos propagandistas realmente están ahí creando las noticias, creando las matricias de opinión, pero realmente nadie les hace eco, nadie los escucha? Por algo han caído en desgracia y los han sacado de venezolana de televisión, les han quitado programas, les han quitado poder político, que nadie les presta atención. Pero a lo interno del chavismo, sí tienen influencia. Entonces, cuando uno de estos propagandistas decidió señalar este reportaje como la creación de la matriz de opinión de que la delictividad en Venezuela estaba incrementando y que el Ministerio Público debería ponerle el ojo, el Ministerio Público decidió ponerle el ojo y se llevaron presa a esta pareja que ahora tiene desamparado una niña de 5 años por puro capricho. ¿Qué sucede? El nuevo ministro de Interior y Justicia, que debería estar encargado de la seguridad del país, es nada más y nada menos que Diosdado Cabello. Sí. Últimamente, en redes sociales se está viendo con más frecuencia las denuncias de venezolanos en Venezuela que han notado el incremento de la delincuencia en el país. Algunos señalan que es por la gente que viene deportada de los Estados Unidos, otros señalan que es por otras razones, pero al final del día, la matriz que está ahorita en la conversación en las redes sociales es que efectivamente Venezuela ya no está tan segura. Eso es una matriz que ha denunciado Diosdado Cabello en su programa, bueno, en uno de sus 10 programas de televisión, que está creada para desestabilizar, para de alguna manera dejar mal al país, infligir miedo en la población, que la gente se ponga temerosa. Y este fue el único reportaje de un medio de comunicación que consiguieron para señalar que efectivamente desde los medios se está creando una narrativa. Como cuando tú bien lo dices, el reportaje es muy equilibrado. Cuando tú ves el reportaje, no llegas a la conclusión de que en Venezuela ha incrementado el delito ni nada por el Todo lo estilo. contrario. Lo que Más bien dice, todo lo no, es contrario, verdad. más bien desmonta en la narrativa de que son los deportados los causantes de la delincuencia. Entonces, yo realmente me parece una crueldad terrible y es algo que ya hemos visto en el pasado. O sea, se llevaron a Román Camacho, ¿me entiendes? También intentaron silenciar a Román Camacho cuando se lo llevaron detenido, casi 48 horas desaparecido, metido preso, por informar sobre un delito violento en un barrio. O sea, no quieren que la gente sepa lo que pasa. Ellos creen que callando a la prensa desaparecen los delitos. Bueno, O sea que este tipo de conversaciones que tenemos tú y yo estarían prohibidas totalmente en Venezuela. O sea, no por se supuesto, pudieran ver. por supuesto. Imagínate, si se llevan presa a una muchachita que además tenía par de semanas trabajando en el medio Impacto Venezuela, que tiene una niña de 5 años, se la llevan a ella, se la llevan al esposo, imagínate mandarla para el INOF, con violadoras, con asesinas, con criminales, con extorsionadoras, con estafadoras. A él lo mandan para el Rodeo 2 por ser camarógrafo. Esto que estamos haciendo nosotros dos sería considerado, no sé, traición a la patria, terrorismo, por simplemente analizar lo que está pasando y denunciar las violaciones al debido proceso, a los derechos humanos. Que esa es otra cosa, ¿no? Pasan toda la semana diciendo debido proceso en El Salvador, debido proceso en los Estados Unidos, pero nada más fuera de la frontera venezolana, porque para lo interno ellos le violan todos los derechos y todo el debido proceso a quienes ellos les dé la gana. Eh, por eso vuelvo con la pregunta inicial, Melanio. Es muy riesgoso hoy día ser periodista en Venezuela. O sea, Es ¿qué muy consejo riesgoso. le podemos dar nosotros a las nuevas generaciones que están formándose en las universidades del país? Mira, es muy riesgoso porque nos hemos adaptado a la censura.
porque nos hemos adaptado a la persecución, porque nos hemos acostumbrado a la amenaza. Si los miles de periodistas que hacen vida en Venezuela y los que hacen vida afuera, si los miles de productores, camarógrafos, de personas que investigan, de personas que hacen contenido, tuviésemos un poco más de unión, porque yo creo que es un tema de unión, no tanto individualismo. Si nos uniéramos más como gremio, yo creo que estuviéramos un poco más protegidos. Yo le recomiendo a todos los periodistas en Venezuela que creen en la comunicación social, que creen en la carrera, que entienden la importancia del trabajo que se hace, del que estudiaron, que vayan al Colegio Nacional de Periodistas, que vayan al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que se colegien, que se inscriban en el sindicato, que mientras más apoyo institucional puedan tener, mejor para realizar su trabajo, que mientras más lazos dentro del gremio ustedes construyan, más protegidos, entre comillas, pueden estar. No pueden meter presos a todos los periodistas. Entre todos nosotros tenemos que apoyarnos. Y si usted como periodista en Venezuela consigue una información que usted verifica, que usted investiga, que usted cree que es importante que el público la sepa, pero no se siente seguro en compartirlo a usted o a través de su medio de comunicación, por favor, contacte a los periodistas que estamos fuera de Venezuela. Trabajemos en conjunto para que las cosas en nuestro país se sepan. Lo más importante en estos momentos tan adversos es que nos unamos como gremio. Es lo que nos va a dar un poquito más de protección, porque indefensos estamos, pero entre nosotros podemos darnos la mano para combatir la desinformación, las noticias falsas, la persecución, la represión y las violaciones al debido proceso. Pero ¿puede alguno de estos gremios colaborar en algo, Melanio? O sea, no sé. Sé que ellos han hecho trabajos pues incansables por que por lo menos se den a conocer, ¿no? Estas situaciones y no guardarlas, no callarlas, mejor dicho. Pero Bueno, realmente pueden hacer algo alguno de estos gremios, no sé. a ver, cuando tú te gradúas de periodista, tú te tienes que colegiar. Eso es parte, Claro, eso es algo a juro. Eso tienes que sí, hacerlo sí. para el ejercicio profesional. Entonces pasa que mucha gente lo omite por desconocimiento, porque no se lo informan, no investigan, pero todo periodista que se gradúa de una escuela de comunicación social en Venezuela, escuela de periodismo, tiene que colegiarse en el Colegio Nacional de Periodistas a juro para el ejercicio profesional. Claro, El sindicato no es obligatorio para el ejercicio profesional, pero es una herramienta bastante poderosa a la hora de que a ti te pase algo, a la hora que tengas que exigir tus derechos. El sindicato y el colegio tienen conexiones que van más allá de las que tú puedas tener. Conexiones con organizaciones internacionales. Estamos hablando del Comité de Protección de Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas, no sé, Free Press Unlimited, todas las organizaciones que se encargan internacionalmente de velar por los derechos de los reporteros sin fronteras, por ejemplo. Entonces, claro, a la hora de que a ti te pase algo por el ejercicio periodístico, el hecho de estar colegiado y el hecho de ser miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa permite a estas organizaciones levantar las alertas necesarias para elevar la situación que estás atravesando en ese momento en Venezuela. Entonces, a ver, quizás no puedan efectivamente sacarte de una prisión, pero pueden ejercer la presión claro, necesaria para que tu caso no pase debajo de la mesa, claro, para que claro, no claro. pase desapercibido, para que no pase completamente impune. Así como lo señalan aquí en el chat, no hay seguridad jurídica en Venezuela. Tenemos que nosotros tratar de protegernos lo mejor posible entre nosotros para poder seguir ejerciendo la carrera. Sí, 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 bueno, por supuesto que es lo ideal. Yo estoy colegiado, aunque ya no ejerzo en Venezuela, pero igual me colegié en su momento como era Claro, yo también. necesario cuando era. Sí, te lo piden, ¿no? De hecho, como tal, ¿no? Pero bueno, lo triste y lo lamentable es que esto continúa ocurriendo y que, bueno, esta reciente detención es, como bien comentas, una de las más, eh, digamos, evidencia justamente la situación actual del periodismo en Venezuela. Por eso es que muchos medios tienen que silenciarse, o sea, autocensurarse, porque saben que en cualquier momento cualquier cosa puede ir en contra de ellos.
Es así. La- eh, Bueno, por ejemplo, tenemos el caso de Rory Branker, que tiene 2 meses en desaparición forzada. La única información, y lo hago entre comillas, oficial, fue Diosdado Cabello aceptando en uno de sus 10 programas de televisión que efectivamente Rory Branker estaba detenido, pero la madre todavía no sabe dónde, no sabe bajo qué cargos está detenido. Rory Branker es un periodista editor del medio de comunicación La Patilla. Entonces, esto es algo constante. Tienes a Roland Carreño preso por segunda vez, preso político por segunda vez. Tienes a Carlos Julio Rojas también tras las rejas. O sea, tienes que también él es como un líder social, pero él es periodista también. Y evidentemente nada de esto los ha defendido, pero estas organizaciones se han mantenido recordando a la sociedad y a las organizaciones internacionales que estos casos existen, mucho más de lo que nosotros podemos hacerlo de manera individual. Es claro. básicamente su función. Entonces, yo de verdad se lo recomiendo. Obviamente, para el ejercicio profesional, casi en todas las carreras hay que colegiarse, pero no lo omitan, no lo omitan. Y el sindicato también es bastante importante, por eso que ya yo les repetía, de que tiene conexiones internacionales con otras organizaciones. Y eso, no quería caer en esto, no quería caer en esto porque nosotros estamos, y te digo tú, digo yo, estamos en una posición, entre comillas, privilegiada con los que están en Venezuela, porque no enfrentamos directamente hasta ahorita los riesgos que están enfrentando nuestros colegas en el país. Pero yo quiero que con esto que está pasando en Venezuela, la gente entienda las razones por las cuales uno tuvo que escapar del país y reinventarse fuera de Venezuela. Y aún así seguir con el compromiso desde afuera de seguir informando a la población tanto dentro como en el exterior. Llegó un momento en que no se pudo estar más y muchos tuvimos que escapar por las mismas amenazas. Esto no es de hace 2 semanas, esto viene desde RCTV, esto viene desde el 2007, la persecución contra los medios de comunicación, contra los periodistas, contra los comunicadores, ahora contra los influencers. Ha sido tan densa la lucha en contra de la expresión que han tenido que crear leyes para criminalizarla, para convertirla en un delito. Esto es, esto es una lucha por cómo se cuentan las cosas, porque al régimen de Nicolás Maduro no le importa que las cosas pasen, a ellos no les importa que los hospitales se queden sin insumos, que los colegios se caigan a pedazos, que la gente se muera de hambre, que el salario sea un poquito más de $1. Eso no les importa que ellos pasen, lo que les importa a ellos es que se cuente, que se sepa, porque todas las consecuencias que ellos han tenido que pagar, sanciones, decomiso de plata, decomiso de bienes, decomiso de aviones, que estén cercados, que no puedan salir de Venezuela para ningún lado porque los metan presos, es gracias a los periodistas que han hecho las investigaciones y las denuncias, gracias a las organizaciones de derechos humanos que han documentado, que han acompañado a las víctimas y lo han llevado para los multilaterales. Es por eso que no quieren que el ejercicio del periodismo se pueda realizar en el país. No que pasen las cosas, eso no les importa a ellos, eso les conviene, que la gente esté atemorizada, que la gente no tenga acceso a las cosas Ah, porque así los tienen manipulados. Lo que les importa es que no lo cuenten. sí, sí, ¿no? Y bueno, y por supuesto que esto todo tiene un objetivo, es precisamente callar a aquellos que todavía están diciendo algo dentro de Venezuela, ¿no? De alguna forma. Y que nosotros nos pasa, te debe pasar a ti, Sergio. Yo lo he visto en tus comentarios, yo lo he visto en tus publicaciones. A uno constantemente lo amenazan, lo exponen al escarnio público, le sacan a la familia. O sea, esto es algo constante. Pasa que uno sigue su trabajo porque uno entiende el riesgo y lo que uno enfrenta y uno lo acepta cuando uno entra a seguir realizando este trabajo. Pero eso no quiere decir que no haya persecución fuera del país. Porque Bueno, no sé si has visto un trabajo que presentó ayer, creo que lo vi, eh, Norbey Marín, no sé si lo viste. sí, No, el del Teniente Araña, que al sí. parecer, no sé, yo no puedo corroborar esa información, pero le vi ese trabajo a Norbey y dije, bueno, ¿será que esto puede ocurrir en Estados Unidos? Por Bueno, supuesto es lo que él por dice. supuesto. Yo no lo investigué, lo investigó Norbey, hizo la denuncia Norbey. De acuerdo a Norbey, existe una situación de persecución transnacional por parte del régimen de Nicolás Maduro al teniente Araña aquí en los Estados Unidos y eso es completamente factible, Sergio.
Acá en los Estados Unidos consiguieron a 3 miembros del Tren de Aragua que estaban implicados directamente en el caso del teniente Ronald Ojeda en Chile. Chile los solicitó como extradición y los Estados Unidos aceptó. El más importante de este grupo de 3 delincuentes era alias el Turco y ya se aceptó desde los Estados Unidos deportarlo hacia Chile para que enfrente la justicia ante el Ministerio Público. Y recordemos Así que este es. caso, la Fiscalía chilena denuncia que es de autoría del régimen venezolano, directamente a Diosdado Cabello. Entonces, la violencia transnacional existe y la persecución contra la disidencia más allá de las fronteras existe. Aquí en los Estados Unidos, el año pasado comenzamos a ver cómo en las paredes de Miami los grupos chavistas de choque empezaron a grafitear la brisa bolivariana en los parques públicos de Miami. Es decir, la presencia del chavismo violento, del chavismo que persigue, del chavismo que reprime en Estados Unidos está comprobada. Esto no es algo que es de ciencia ficción. Entonces, bueno, también a los que levantaron la investigación del jugador de pelota de fútbol que era hijo de no sé quién, de uno de los del régimen, que Chancellor. también hicieron. No, Chancellor es el que tiene el papá preso por motivos políticos, pero había Ok. uno de los jugadores de la Vinotinto que era hijo, no sé si era de Ah, la Cava o algo. la cava. Sí, Bueno, ya. Sí, ya me hubo acordé. un grupo de abogados que estaba haciendo un movimiento para que no le permitieran al muchacho llegar a los Estados Unidos para participar en un encuentro de la Vinotinto o algo así. Discúlpenme si esos datos no los tengo exactos, pero yo sé que están haciendo un movimiento para que el muchacho no entrara para los Estados Unidos por sus nexos con su papá, obviamente, y ese recibió amenazas directamente en su casa por grupo de personas que le dejaron en la puerta bueno, unas cosas escritas bien fuertes y tuvieron que llevarlo a la policía, al FBI. Sí, Entonces, a ver, ¿qué pueda pasar? Por supuesto que sí. claro, Por claro. supuesto que sí. Sí, no podemos tampoco negar que esto puede ocurrir. O sea, efectivamente, bueno, ahí ya está pasando algo, pero vamos a ver cómo se desarrolla, por cierto, esta noticia en particular para poder llegar a publicar algo, pues un poco con más investigación y con más base, ¿no? Claro. Por lo menos de nuestra Sí. parte. Bueno, mi querido Melanio, yo te voy a agradecer, como siempre, el permitirme conversar contigo como todos los lunes, pero sí sigo preocupado, ¿vale? Por el tema sí, de la cobertura informativa en Venezuela. Esto no está fácil y me preocupa que muchos colegas que están empezando o jóvenes que están estudiando comunicación social, pues no sé, vean esto como más bien, oye, mejor como que me retracto en la carrera. Pero es que Eso me en preocupa. Venezuela no es, a ver, obviamente los periodistas tenemos como un riesgo agregado por la función de nuestra carrera, de nuestra vocación, pues yo siempre he visto el periodismo más como una vocación que como una profesión, de nuestra vocación, pero en Venezuela nadie está seguro. Al final del día, cuando tú incomodas al poder, puedes ser simplemente un tuitero, puedes ser simplemente un tuitero, alguien que hizo un TikTok y no les gustó, alguien que publicó una foto que fue incómoda, alguien que hizo un chiste que no agradó, alguien que miró a otro mal. Hermano, no metieron preso en el SEBIN a quien grabó, un ciudadano que grabó a Alex Saab en un supermercado en Margarita, cuando Alex Saab estaba recién llegado a Venezuela después de que los Estados Unidos lo liberó. ¿Cierto? No lo metieron preso, lo desaparecieron. A ver, Sí. o sea, cualquier persona está en riesgo. Lo que pasa es que yo entiendo el tema del periodismo y la importancia, pero creo que esto le sirve a todos los estudiantes de periodismo y a todos los periodistas en el terreno para entender la importancia de nuestra profesión. Es tan importante que el régimen de Nicolás Maduro necesita eliminarla. Así que más bien siéntanse importantes, siéntanse parte de algo más grande que la profesión misma. Melanio, gracias. Fuerte abrazo. Gracias a ti, Sergio. Un abrazo, feliz Seguimos día. en contacto, hermanito.